Queridos hermanos y hermanas, quería iniciar esta conferencia, este retiro, saludándoles a todos, deseándoles, pidiendo a Dios mejor que el Espíritu Santo venga esta mañana, este día de oración, que venga sobre todos ustedes y dándoles un gran abrazo, aunque sea a 2000, no tanto, a 1000 kilómetros de distancia. Vamos a empezar, como hacíamos en nuestros viejos tiempos, este día de retiro, rezando, invocando al Padre de las Luces, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed nuestra salvación. Santo Patriarca José, rogad por nosotros. Ven, Espíritu Santo, y enviáis desde el cielo un rayo de vuestra luz. Les estoy predicando desde la capillita que tenemos aquí en nuestra comunidad de Brasil, con el Padre Eduardo Cuadrado, que llegó aquí a esta casa hace un mes. Esta es la capillita donde hacemos todos los días oración y rezamos completas por la noche juntos, ya que por el día estamos cada uno en nuestros apostolados. Comenzamos, queridos hermanos, queridas hermanas, con este texto del profeta Isaías en el capítulo 61. Texto que nos llena de confianza, de esperanza, que aviva nuestra esperanza en el poder salvador de Dios que siempre está con nosotros. Nosotros estamos aquí porque queremos estar con Él. Y por eso la esperanza del cristiano, nuestra esperanza, siempre tiene que estar viva. Dios está con nosotros y nosotros queremos estar con Él. Por eso podemos escuchar estas palabras que llegan a nuestros corazones, cada uno con sus problemas, cada uno con sus tribulaciones, llegan como un rocío que vivifica, que acalma. Dice así el Espíritu Santo por el profeta Isaías: el Espíritu del Señor me acompaña por cuanto que me ha ungido Yahvé. Me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé y un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, perfume de fiesta en vez de duelo, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. Reconstruirán ruinas seculares, levantarán escombros ya viejos, y restaurarán ciudades devastadas, escombros desolados por generaciones. Dios siempre es el Dios del consuelo para los pobres, el Dios de la buena nueva para los pobres, el Dios de la salvación, a condición de que nosotros realmente queramos ser pobres, pobres de espíritu. Este reconstruir ruinas, este levantar las ruinas, los escombros del mundo,
Eso puede referirse el profeta a veces aquí en la tierra, a veces Dios pone su mano y las cosas aquí de la tierra van adelante también, porque necesitamos, sabe Dios, que necesitamos las cosas temporales. Pero sobre todo se refiere a esa consolación, a esas ruinas que son el pecado, que son el dar la espalda a Dios. Entonces vamos a iniciar, queridos hermanos, leyendo, les quiero leer unas frases de algunos santos, porque como saben siempre me gusta iniciar las conferencias refiriéndonos de alguna manera a Nuestra Señora la Virgen María. Según San Antonino, quien pretende obtener gracias de Dios sin la intercesión de la Virgen María es como el que intenta volar sin alas. Según San Anselmo, todo el que abandona la devoción a María perecerá necesariamente. Según San Buenaventura, el que descuida negligentemente honrar a María morirá en sus pecados. Según San Alberto Magno, quien no sirve a María perecerá. Según Ricardo de San Lorenzo, el mar del mundo engullirá a todos aquellos que no se refugien en esta arca que es la Virgen María. Por el contrario, el siervo fiel de María se salvará ciertamente. Decía San Juan Damasceno: sí, oh Madre de Dios, si pongo mi confianza en vos, seré salvo. En cuanto que esté bajo vuestra protección, nada tendré que temer, porque vuestros siervos tienen armas que aseguran la victoria, armas que Dios concede solo a los que quiere salvar. Vean, queridos hermanos, que siempre nos encontramos con esta constante. Todos los santos de la Iglesia católica, de la Iglesia de Jesucristo, tienen a la Virgen María en el centro mismo de su comunicación con Dios. La Virgen María no es un añadido, no es algo que está ahí como un accidente. La devoción, la relación, el amor de los santos a Nuestra Señora es algo sustancial en su vida. María es necesaria en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, como fue necesaria, Dios quiso que fuera necesaria para la encarnación del Verbo. Por eso es un tema que todos estamos viviendo, ¿verdad? La presencia de las sectas protestantes, como todas ellas a una voz se juntan para decir que María es cualquier mujer, que es una más. Ahí solo con ese dato podemos deducir dónde está el buen espíritu y dónde está el mal espíritu. Estos gigantes de ciencia y santidad, San Anselmo, San Buenaventura, San Alberto Magno, San Ricardo, Ricardo de Lorenzo no, San Lorenzo no es santo, San Juan Damasceno, todos los santos, los grandes místicos, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, etcétera, etcétera. ¿Qué devoción tenían los santos a Nuestra Señora? Por eso la ceguera, ese espíritu, ese mal espíritu, que reina entre esas que llaman iglesias, y que es una lucha que aquí ahora estamos queriendo emprender con más fortaleza, con más insistencia. Digo, yo llevo aquí ya en esta parroquia, llevo 1 año y 5 meses, el tiempo pasa muy aprisa, y hasta ahora, por supuesto que hemos trabajado apostólicamente, pero gran parte del tiempo he tenido que dedicarlo a las obras materiales, ya que la iglesia cuando llegué estaba con 14 goteras y ahí nadie se enteraba de nada por la acústica pésima. Entonces, ahora queremos ya, gracias a Dios, estamos terminando esta primera etapa de obras esenciales en la parroquia y ahora queremos dedicarnos más directamente, más a fondo
a combatir, sencillamente combatir con las armas de Dios esta ideología, esta mentalidad, este espíritu que quieren reinventar la Iglesia y, como digo, apartando a Nuestra Señora, la Virgen María. Este retiro yo quería consagrarlo, quería dar vamos a tener 2 conferencias de media hora, porque en la cámara que tengo para filmar da para grabar en la tarjeta que tiene la cámara, tiene para media hora nada más. Entonces quería consagrar este retiro, estas 2 conferencias, a comentar brevemente una entrevista que le hicieron al cardenal Robert Sarah el día 3 de abril de 2016, y que en la conferencia destaca una frase del cardenal que está muy bien destacada, porque resume y da la orientación que el cardenal Robert Sarah quiere darnos. Dice: no podemos dejar al hombre sin un camino seguro. No podemos dejar al hombre sin un camino seguro. Una casa no se tiene en pie sin cimientos sólidos. Esa casa espiritual que somos cada uno de nosotros, que es la familia, que es la Iglesia y que es el mundo, no se mantendrá en pie, caerá piedra tras piedra, si no tenemos un camino seguro, un fundamento, una base. Disculpen, queridos hermanos, porque la conferencia anterior se cortó en la grabación. Quiere decir que casi la mitad de lo que quería predicarles, y pensando que se estaba grabando les prediqué, pues no se grabó. Así que continuamos donde dejamos el tema, hasta donde llegó la primera grabación. Estábamos hablando del cardenal Robert Sarah, que es actualmente el prefecto de la Congregación de Culto y Sacramentos, nombrado por el Papa Francisco para tal cargo. El cardenal Robert Sarah es un hombre de profunda fe, de doctrina absolutamente fiel al magisterio y a la tradición de la Iglesia, de oración y de penitencia. El cardenal Robert Sarah, como saben, es guineano, nació en una aldea que tendría unos 1000 habitantes y con la gracia de Dios fue llegando hasta ordenarse sacerdote. Después de muchas tribulaciones fue a estudiar a Roma, fue a estudiar a Jerusalén, se doctoró en Sagrada Escritura. Es un hombre muy preparado y llegó a ser el arzobispo más joven del mundo con 34 años. Fue arzobispo de su diócesis, Conakry. Y cuando era arzobispo de Conakry, su diócesis, este hombre cada 2-3 meses hacía un retiro, se retiraba 2-3 días, 3 días, que es lo que cuenta él en su libro Dieu ou Rien, o Dios o Nada. Se retiraba 3 días a hacer oración, sin más compañía que la Eucaristía, la Biblia y un libro de espiritualidad, y esos 3 días estaba sin comer y sin beber ni siquiera agua. Quiere decir que es un hombre de oración y penitencia, que es lo que siempre el Espíritu Santo ha inspirado a todos los santos y que es lo que ahora estamos necesitando en nuestra Iglesia. Por eso él escribe en su libro, Dios o Nada, y dice así, dirigiéndose a sus hermanos los obispos: él tuvo que enfrentarse a un régimen comunista, que el presidente de Guinea, que auspiciaba, claro, que presidía este régimen comunista, ya intentó matarlo, pero la providencia de Dios siempre es más poderosa, evidentemente, y el hombre que estaba destinado para matarlo se quebró una pierna y el mismo presidente le atacó, le dio una embolia cerebral y murió. Quiere decir que la providencia de Dios tiene sobre este hombre planes muy grandes. Planes muy grandes.
Él dice en su libro que África salvará al mundo, como lo salvó cuando acogió al niño Jesús, a la Sagrada Familia, que venía huyendo de Palestina. África entonces salvó a la humanidad acogiendo al niño Jesús y a sus padres. Y ahora él dice que África va a salvar al mundo. Es decir, África, ¿por qué? Porque es ese continente en el cual la fe católica y una serie de cosas, homosexualismo, matrimonio homosexual, etc., sigue siendo algo aberrante para ellos. La familia es algo sagrado, muy sagrado, y por eso los obispos se conservan en esa línea absolutamente fiel al magisterio de la Iglesia. Y está en las manos de Dios el destino de este hombre, y por tanto el de todos nosotros. Yo personalmente rezo mucho para que se cumpla esa voluntad de Dios, que quizás sea algo grande. Entonces él dice en su libro lo siguiente: pienso que un obispo, para asumir su función, tiene necesidad de hacer penitencia, de ayunar, de estar a la escucha del Señor, de orar prolongadamente en el silencio y en la soledad. Cristo se retiró durante 40 días al desierto. Sus sucesores, los apóstoles, tienen la obligación de imitarlo tan fielmente como les sea posible. Como ven, él habla de lo que sale de su corazón, y es lo que siempre el Señor ha colocado en su Iglesia. Es la oración, es la soledad, es el silencio, es la penitencia, donde hay el alma en ese ambiente, en esos medios. Ahí es donde el alma encuentra a Dios, y en el encuentro con Dios encuentra la vida. Yo ahora, ante esta situación que estamos viviendo en la Iglesia, todos ustedes saben, yo me pregunto, ¿es que no tenemos suficientemente clara la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica? El hecho de que, por ejemplo, la homosexualidad, el ejercicio de la homosexualidad, es un pecado gravísimo, es evidente. San Pablo dice: los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Homosexuales que ejercen su homosexualidad. Cuando en el Génesis habla de Sodoma y Gomorra, dice que Dios vio que era un pecado gravísimo. Y ahora, ¿cómo es posible que haya señores obispos y cardenales que digan que ahí, en esas uniones homosexuales, hay cosas que debemos rescatar y que, de hecho, aprueban esas uniones? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que, estando clara la palabra de Jesús, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre? Un hombre y una mujer católicos que se casan en la Iglesia, que se casan delante de Dios en la Iglesia, en su Iglesia, que consuman el matrimonio en la unión carnal, esa unión es indisoluble. Y por más que después, por circunstancias las que sean, que no importa, esa pareja tiene que separarse para vivir en paz, siguen casados. El matrimonio en la Iglesia Católica es indisoluble por derecho natural y por derecho divino. Es indisoluble. Y Jesús dice, cuando dice: lo que Dios separe, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Por tanto, si un hombre o una mujer se separa de su cónyuge, adultera. Esas segundas uniones que llaman ahora, de personas casadas que se juntan de nuevo, debemos decir, por tanto, en la más elemental moral, que están viviendo una situación de pecado grave, de pecado mortal habitual. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede plantear una persona que estudió tanta moral, tantos libros, tanta teología, que escribió incluso libros, y que tiene un cargo de autoridad en la Iglesia, y que quepa en esa mente
el hecho de plantearse y decir, ¿y por qué no van a poder comulgar? ¿Acaso la situación no es de pecado grave? Y el derecho canónico dice que una persona que está viviendo en pecado grave no puede comulgar. Ah, es que entonces puede ser que en su conciencia, bueno, vamos a formar la conciencia de esa persona. Pero no vamos a aprobar una situación que es de hecho irregular, que es pecaminosa, y menos dar la comunión. Por eso el cardenal Müller, con otros autoridades de la Iglesia, afirman que después de la exhortación apostólica postsinodal del Papa Francisco, que todo sigue igual, evidentemente. Porque eso no puede cambiar nunca. Yo me pregunto si todos estos señores obispos y cardenales que están promoviendo estas cosas, la comunión a personas que viven en adulterio, las uniones homosexuales, que están queriendo que la mujer participe del sínodo para elegir al sumo pontífice. Esos obispos y cardenales que llaman misericordia, todos sabemos qué es la misericordia, que llaman misericordia a lo que es aprobar una situación de adulterio. Me pregunto si estos señores obispos y cardenales harán algo de lo que este cardenal Robesará hacía y que él aconseja a sus hermanos obispos. El silencio, la soledad, la oración, el ayuno. ¿No será que más bien quieren recrear, reinventar una iglesia nueva a su imagen y semejanza de ellos? No según las palabras de Cristo, según la mente de Jesús cuando creó su iglesia, cuando fundó su iglesia, sino una iglesia a su medida, a su imagen y semejanza. ¿Será que estos cardenales y obispos hacen oración, hacen penitencia? Dios y ellos lo sabrán. Por eso vamos a comentar, queridos hermanos, vamos a comentar brevemente algunas de las respuestas que el cardenal Robesará da en esa entrevista, que son, claro, muy interesantes, igual que su libro. Si no lo han leído, les recomiendo que lo busquen. Creo que está traducido ya al español, porque lo escribió en francés. Entonces es un libro que les aconsejo vivamente que lo lean con calma, porque va tocando todos los puntos fundamentales de la crisis actual de la Iglesia y va respondiendo con ese sentido común y ese sentido que da el Espíritu Santo de lo sagrado, de lo sobrenatural, de un hombre de Dios. El cardenal Robesará le dicen que si le preguntan que si él es fundamentalista, porque claro, es un hombre recto, sencillamente recto, pero claro, ahora ser recto es ser fundamentalista. El cardenal Robesará responde como hiciera ya el cardenal Burke, diciendo que si insistir en las cosas fundamentales se llama fundamentalismo, entonces él es fundamentalista. Hoy vivimos en lo que Benedicto XVI llamó la dictadura del relativismo. Como saben ustedes, Benedicto XVI tiene esa inteligencia, quizás superdotado, y además de esa inteligencia natural, esa santidad, que era capaz de sintetizar en una frase, en dos palabras, una doctrina inmensa. Y hoy, dice Benedicto XVI, vivimos la dictadura del relativismo, según el cual el relativismo todo es relativo. No existe una verdad absoluta para todos los hombres y para todos los tiempos. Esto se opone a la, diríamos, filosofía moral del objetivismo, que defiende la verdad objetiva por encima de las opiniones particulares. No quiere decir que el pensamiento objetivista
anule las opiniones particulares, impida pensar, que es una de las acusaciones que se ha hecho siempre a la Iglesia, incluso dentro de las órdenes religiosas. Recuerdo una vez en un viaje que me encontré a un ex sacerdote, ex religioso de una orden X, y que desde su actual perspectiva y juicio, él le decía que en su congregación no le dejaban pensar. Es una acusación, como ven, muy fuerte, ¿verdad? Ahí no dejan pensar. Todos tenemos que pensar lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? No dejan pensar. ¿No te dejan pensar, no te dejan usar tu inteligencia? ¿O no te dejan, o quiere decir que no te dejan salirte con la tuya? Cuando la tuya es contraria a lo que el magisterio de la Iglesia dice. Entonces, el objetivismo, como digo, no es que prohíba pensar, no es que anule las opiniones. El objetivismo lo que afirma es que por encima de las opiniones particulares existe la verdad objetiva universal, y por lo mismo para todos los hombres y circunstancias, y que por lo tanto no se puede afirmar que cada una de esas opiniones particulares sea verdadera, porque esto es la esencia del relativismo. Todos tenemos la verdad, nuestra verdad. No existe una verdad por encima de esas verdades particulares que, evidentemente, en la medida que son contrarias a la verdad, esa universal, no son verdad, son errores, son falsedades. Entonces, el objetivismo es lo que dice la filosofía del sentido común. Las cosas son lo que son en sí mismas, lo que Dios quiso y quiere que sean, y no lo que el hombre, tú, yo, el que sea, queremos o nos gustaría que fueran. Como ven, queridos hermanos, el relativismo, detrás del relativismo hay una negación de esa verdad que tiene nombre y apellidos: Jesucristo de Nazaret. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Claro que existe la verdad. Y negar que existe la verdad es negar a Jesucristo, es negar a Dios en definitiva. Es querer imponer mi opinión negando esa verdad objetiva, querer imponer mi opinión a lo que Dios dice. Se distingue el relativismo cognitivo o gnoseológico, el relativismo moral y el relativismo cultural. Aplicando el concepto general de relativismo al relativismo moral, dice que no existe una moral objetiva para todos los tiempos y lugares, que no hay cosas que son intrínsecamente malas, cosas intrínsecamente desordenadas, pecado. Fíjense que todas estas tendencias actuales, comunión a los que viven en situación de adulterio, homosexuales, etcétera, etcétera, querer pretender equiparar el matrimonio heterosexual al matrimonio homosexual, sencillamente es negar que el homosexualismo es un pecado, cuando Dios dice que es un pecado gravísimo. Es decir, hoy hemos llegado a, de nuevo, es decir, que esto de alguna manera siempre ha existido, ¿verdad? Lo que Dios, lo que la Sagrada Escritura, lo que el sentido común, lo que la ley natural dice que es contrario a la naturaleza y por tanto contrario a la ley de Dios, que es pecado, eso que es contrario y que es pecado se exige y se afirma como un derecho de la persona. En el proceso de corrupción, porque no podemos olvidar de que llevamos dentro ese germen
que es el pecado original, las consecuencias del pecado original, la concupiscencia, que si no está presente, actuante, viva la gracia de Dios, ese germen, como digo, del pecado original, eso lleva a la persona a un proceso de corrupción. Corrupción de la mente, corrupción de la voluntad. La mente se corrompe y lo que es blanco lo ve negro y lo que es negro lo ve blanco. La voluntad se corrompe y lo que es malo lo ve como bueno. Es algo que está corrupto, que se estropeó y no ejerce por tanto su función como debería ejercerla, como Dios la estableció. El concepto de bueno o malo moralmente puede variar según los tiempos y las circunstancias del lugar, cultura, época y persona. No solamente puede variar, sino que debe variar. Eso es también otra esencia, otra afirmación típica de lo que se llama el modernismo, eso que San Pío X calificó como el conjunto y la raíz de todas las herejías, que todo va muy unido. Ellos dicen, el modernista, que todo debe estar cambiando porque la vida es movimiento. Lo que no se mueve está muerto. Y por tanto, las afirmaciones del dogma, de la moral, etcétera, etcétera, el magisterio de la Iglesia, por tanto, y la misma Sagrada Escritura, todo debe estar en constante evolución para adaptarse ¿a qué? A los tiempos, dicen. ¿Y qué son los tiempos? Las personas. ¿Y qué personas? Los santos, todos estos que afirman de todas estas nuevas teorías que quieren imponer dictadura del relativismo. Es una dictadura. Quieren imponernos. ¿Son santas? Ojalá fueran. El concepto de bueno o malo moralmente puede variar según los tiempos y las circunstancias del lugar, cultura, época y persona. Por ejemplo, los preceptos de la ley natural son para todos y para siempre, sin excepción posible. No matar al inocente, no robar, no odiar, no mentir, no adulterar. Esos son preceptos de la misma ley natural. Son preceptos que todos los hombres pueden saber, porque son cosas intrínsecamente malas, porque dañan, perjudican a la naturaleza humana. Cuando me hablan a veces del homosexualismo, yo suelo responder, vamos a ver, la práctica homosexual, el amor ese, dicen amor entre aspas, ¿verdad? Homosexual, eso no es amor. Es amor homosexual. Si eso se impusiera en la humanidad, ¿qué pasaría? Sencillamente que llevaría a desaparecer la humanidad. No pueden procrear. Por tanto, esa unión que está cerrada por misma naturaleza a la vida, no puede ser una cosa buena. Algo que lleva a la destrucción de la humanidad no puede ser una cosa buena. Es una cosa intrínsecamente mala. Digamos, está de acuerdo con lo que dicta el sentido común, con lo que dicta la palabra de Dios y con lo que dicta el magisterio de la Iglesia.